Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Upukwe Pupore. Siempre visitamos las casas de las familias, queremos conocer un poco la historia y sobre todo cómo nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos van dejando esa riqueza, cómo ellos van aprendiendo también ciertamente de los abuelos, de los bisabuelos, a pesar ya ese. Pero lo más importante es los valores y los principios que después quedan en nuestra vida y esos valores que también nosotros sabemos transmitir a los demás. Así es que hoy tenemos aquí nuestra invitada especial que nos recibe en la casa y vamos a conversar un poco de esta hermosa historia también. Muchísimas gracias por recibirme aquí en la casa y sobre todo queremos primero conocer tu nombre, ¿verdad? Dónde naciste y después ya un poco tu familia y todo ese desarrollo de esa vida tan hermosa que el Señor te ha regalado. Sí, Padre. Antes que nada le agradezco, Padre, por su presencia, la presencia de Ñande Yarañe, Ñande Upucuera Pupore. Estamos muy contentos de saber que esto ayuda a tantas familias desde el punto de vista cristiano. Muy agradecida, Padre. Yo tengo un nombre un poco largo. Yo soy Ramona Blanca Feliciana. ¿Y cuál es la que más usáis? Y se me conoce por Blanca y por la profesora Blanquita. Sí, profesora. ¿Sos Sí. profesora vos? Sí, Padre. Ya. Sí, sí, así es. Bueno, ¿y tu familia? ¿Dónde naciste, Blanca? Yo nací en el barrio Sajonia, o sea que concretamente pertenecía el Sajonia al barrio grande y en el barrio San Antonio, donde estaba la capilla San Antonio de Padua. Ahora es parroquia, parroquia, ¿verdad? sí. Cuando yo me bauticé, me cuentan mis padres y padrinos, era una capilla. Y fui bautizada por el padre salesiano Juan Casanelo. No me digas. Sí. O sea que San Antonio entonces dependía de la parroquia de la parroquia María Auxiliadora. Yo fui párroco ahí de María Auxiliadora, entonces por eso que conozco, pero ya actualmente era parroquia. Y yo sé por qué yo tengo tantos datos hasta del día de mi bautismo, porque mi padre fue tipógrafo de la imprenta El Arte, muy conocida en Asunción. Y tengo mi álbum de bebé y mi estampita de bautismo. Ay, claro, ya y dice ahí, 24 de junio de 1955, por el padre Juan Casanelo. O sea, tu papá lo mandó a imprimir eso, entonces en tipografía, ¿verdad? Bueno, entonces por eso tengo los datos, porque hay sacerdotes que dicen, es importante la fecha del bautismo. Yo por lo menos, gracias a eso sé. Sí. O sea que a saberlo, 24 de junio. De junio. Día de San Juan. San Juan. Sí. San Juan dice que sí, ahí bueno, y cuando mis padres se casaron, mi mamá trabajaba también en una imprenta, era encuadernadora. Se conocieron ahí con mi papá, y vivíamos en la casa de mi abuela materna, en San Antonio, Sajonia. Sí. Y cuando ellos se hicieron de casa, se mudaron al barrio Vista Alegre, cerca de lo que hoy es la parroquia San Juan Bautista, del Verbo Divino. Pero yo me quedé, abuela... ¿Vista Alegre sería de Lambaré o de...? No. Allá hay cerca del Mercado Alegre, 4, por eso. Sí. Uno es hacia el Mercado 4 y otro conozco. es... Por eso, porque Salesianito, pues está también Vista Alegre. Y ahora que me decís. ¿Y cómo se llamaba esa parroquia y la otra? De los Verbo Divino, me dijiste. Sí, San Juan Bautista, el Verbo Divino. Más o menos, inmediación. Eusebio Ayala, se entra 5 cuadras, Sanatorio San Lucas. Sí. 5 cuadras de ahí es la casa de mis padres. Y eso también se llama Vista Alegre. Pero antes le decíamos Barrio Umburicao, porque el arroyo Umburicao pasa por ahí. Entiendo. Sí. Pero ahora se lleva ese nombre. Claro. Más o menos se ubica. O desaparecemos el Umburicao ahí ya. Nuestras parroquias eran en esa época, antes de Verbo, era Nazaret, o nos íbamos caminando hacia Virgen del Carmen. 33 orientales. Sí, conozco ese. Hasta ahora está ese. Sí. O sea que era fácil ir caminando en esa época. Claro, no, es cierto. Y no estaba muy lejos. Sí. ¿Qué pasó? Yo me quedé abuela Membrú hasta los 6 años. Luego vine a los 7 años con mis padres y hice mi estudio. Usted me preguntó dónde estudié, ¿verdad? Sí, ¿dónde estudiaste? Y bueno, allá en el barrio San Antonio, en la famosa escuela de la señorita Betty, que era una directora jubilada de la parroquia San Antonio, que tenía su escuela. Entiendo. Entonces yo hice preescolar y primer grado. Después del segundo grado ya hice en la Escuela República Argentina. Después pasé a la escuela Celsa Sperati,
que dependía de la Escuela Normal de Profesores número 1. Ahí seguí, luego hasta el magisterio 4º año. ¿Qué pasó después? Mis padres me decían, no, las maestras en esta época cobran muy poco. En esa época, padre, yo le cuento, yo escuchaba conversaciones. 3 meses no cobraban sueldo las maestras. Estamos hablando del año 1970. Entiendo. Yo tenía que ser la última para el Magisterio Nacional. Y luego ya venía formación docente. Y entonces yo pasé, por consejo de mis padres, al bachillerato comercial. Entonces, por supuesto, luego pasé a la Universidad Católica, hice hasta el 3er año. Hasta ahí es mi Claro, tu preparación formación un poco. acá. Bueno, ¿y en tu Asunción. familia? ¿Cuántos hermanos son ustedes, Blanca? Nosotros somos 5 hermanos. ¿Y vos qué número Yo dentro de soy la familia? la hermana mayor. La hermana La mayor. hermana mayor. O sea, de la ejemplo yo ¿eh? Somos 2 mujeres y 3 varones. Hoy en día somos 4 porque mi hermano Gerardo ya partió. Ah, Sí, Gerardo Medina. ok. Somos 4 hermanos, pero sí, fuimos Yo le 5. conocí a tu hermano, Sí, Gerardo, sí. y a su familia. Y gracias Sí. Yo estoy muy agradecida por esta gracia de Dios, porque usted va conociendo a toda mi familia, tanto paterna como materna. Y es una gracia muy grande, padre. Qué bien. Y bueno, y mi papá es oriundo de Guarambare. Mi mamá es asuncena. Un tiempito se crió hacia Puerto Murtinho, Brasil, pero después vino a internarse en Concepción, justamente en el Colegio de las Hermanas Azules. Porque ¿será que fue Saladillo o dentro de la ciudad? En la ciudad. En la ciudad, en la porque ciudad. ahí tenían 2. Ahí tenía Saladillo y en claro. la ciudad. Y sí. Y bueno, porque después cuando usted me va a preguntar de mi vida, mejor, después le voy a contar, a mí todo es así, como Dios va llevando mi vida, porque de un lugar a otro, a veces digo, el itinerario que Dios trazó para mí es como que no estaba en mis planes, ¿verdad? Pero veo que la gracia de Dios siempre estuvo presente en mi vida, siempre me ha acompañado. Y ahí en el barrio San Antonio de Sajonia, sí, padre. Ahí donde estuviste y te bautizó el padre Juan Casanelo, me dijiste. Sí. ¿Y cómo era un poco el ambiente, sobre todo de la formación religiosa, la catequesis? Ustedes iban ahí, tenían sus encuentros. Y yo, padre, estuve ahí hasta los 6 años nomás. Hasta los 6 años nomás. Y después a los 7 ya vine con mis padres en el barrio que le dije que se llama Vista Alegre hoy. O sea que ahí entonces ya fuiste a la parroquia de Verbo Divino. Sí, de Verbo Divino. Ya. Pero alguna anécdota. Yo decía, mi abuela ya era tan mayor que apenas ella se movilizaba y tenía una hija soltera, mi tía Elvira, que era como mi segunda mamá. Como yo me quedé a pedir a mi abuela con ella, ella sabe que padre me mandaba a la misa. Yo tenía 6 años y era el día de San Juan, de San Antonio de Padua, y era invierno y ella me abrigaba bien, le decía, y yo me iba a la misa. Yo tengo grabada en la mente y 6 años que yo me bauticé en esa iglesia y yo me iba solita a la misa porque mi abuela estaba en cama. Claro. Y bueno, y esas cosas, yo por eso ya después de grande, de que mis hijos crecieron, a uno de ellos le dije, llévame, te voy a mostrar la escuela donde hice mi preescolar y le llevé a mi hijo Maximiliano. Sí, padre, lindos recuerdos tengo. Claro. Sí. ¿No? Y esas son las cosas más lindas que quedan también, ¿verdad? En nuestro corazón. Y sobre todo si uno lo vivió. Sí, y mi así. abuela era muy religiosa, es la religiosidad popular, pero tenía la fe. Ella hacía el altar a San Antonio de Padua, a la Virgen de Acupé, en su casa, y la invitaba a las vecinas, ¿verdad? Pero es una forma de ir también mamando la fe de mi abuela, ¿verdad? Claro. Porque ella era muy, muy devota de esas prácticas religiosas, de hacer el altar, de invitar a las vecinas. Y luego pasé con mis padres. Claro, y ahí la parte de la parroquia, esa Verbo Divino, siempre ellos de misión luego y de carisma, ellos tienen todo el aspecto de la misionalidad sobre todo. Y entonces por eso justamente te estaba preguntando cómo ellos trabajaban y cómo le transmitían también. Le voy a decir, sí. El padre húngaro era. El padre Guillermo fue el primer sacerdote, recuerdo, bajo un Ivapo se formó esa iglesia. Allí, antes de que ni siquiera fuera colegio ni escuela. Y ahí recibíamos la Eucaristía, ahí recibí las catequesis de confirmación,
una religiosa, una hermana de la Inmaculada Concepción, Hermanas Azules, era nuestra catequista de confirmación. Y fui recibiendo ahí y bueno, y después me fui. Yo después, ¿qué pasó? Después ya la facultad, qué sé yo no fui, padre, una joven de misa dominical, sí o sí, ¿verdad? Eso después le voy a contar en mi otra etapa de vida. Pero recibí de mis padres, de mis abuelos, de mis abuelos paternos también, que son de Guarambaré, muchos principios cristianos. Mi mamá me enseñó el rosario, me hacía parar ahí en Año Nuevo, porque mi abuela tenía pesebre y era el niño Jesús parado. El de Año Nuevo no es el que está parado. Así no está en la cuna. No está. Ya estaba parado. Y me decía a mí mi mamá, vos Sí. vas a rezarle porque tu abuela Rosalía quiere que reces. Y yo ahí, mamá. ¿Y dónde era eso? Eso era en Barrio Obrero. En Barrio Obrero. Donde usted se fue la pasada. Ya. Pero bueno, padre, o sea que yo veo que Dios va alimentando mi vida de una forma realmente misericordiosa y fiel. Y en Guarambaré, ¿qué recuerdo? ¿Se iban también así Sí. a visitar? Sí, el 8 de septiembre es el día de la Natividad de La María. Natividad, Sí, ahí tiene la parroquia. Sí, y todos los hijos o sea que mi papá y todos sus hermanos nacieron en Guarambaré. Ya. Y ahí en Guarambaré es donde tiran plata de la... También, sí, de arriba, tío. Yo todavía no me que quiero ir a juntar. Sí, para Ñande Yarañez, para apoyar el canal católico. Sí. Está bien. Bueno, así entonces estamos conociendo la vida muy interesante aquí de Blanca. Sí, Y sobre todo lo que vos recibiste, y eso justamente confirma cada vez más, ¿verdad? Cómo nuestros padres nos van transmitiendo los valores y los principios, Sí, ¿verdad? padre. Que después vos también, y ahora esta segunda parte vamos a volver enseguida nosotros con más Ñande Upukwe Pupore. Ella es Julia y todos hablan de su panadería. De Luis, dicen que arregla todo en su taller. Siempre recomiendan el vivero de María. Todos ellos dicen con orgullo que son nuestros socios. Porque cuando nos contaron sus ideas, respondimos con microfinanzas para apoyarlos, préstamos a medida, convenios con MIPYMES. ¿Vas a esperar que te digan cómo llevar adelante tu negocio? Hacete socio de la cooperativa Medalla Milagrosa, Top of Mind 2025. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ubapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Cursos Modulares Bíblicos 2026. Ay de mí si no evangelizara. Modalidad virtual y presencial. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo. Jesús en el Antiguo Testamento. Profecías mesiánicas en Isaías. El Cordero en Éxodo y su cumplimiento en el Evangelio de Juan. José, David, Samuel y Moisés como figuras de Cristo. Opción presencial. Parroquia San José Obrero,
Senador Long, Casilillo, Villamorra. Inscripción al 0982 40 80 10. Colaboración 100.000 guaraníes. Alias 0986 40 46 03. Enviar comprobante al 0982 40 80 10. Queridos amigos, seguimos nosotros con más ñande upukwe pupore. Hoy estamos aquí en la casa de la señora Blanca, estamos visitando y estamos conociendo, ¿verdad? Sobre todo el lindo testimonio, lo que nos cuenta, como siempre es interesante porque naciste entonces ahí en esa capilla, era todavía de San Antonio, y sobre todo el país Casanelo, famosísimo el padre. ¿Quién era, me dijiste? Juan Casanelo. Juan Casanelo, luego porque él tenía otro hermano también. También sí. Rogelio Duarte fue también. Rogelio Duarte. Él estuvo después de él, me cuentan. Sí. Yo le conocí a Rogelio Duarte. Sí. A Juan Casanelo ya no. Sí. Pero fue incluso en Concepción, fue el maestro de mi papá. Y por eso uno de mis hermanos se llama Juan. Claro, en nombre de su profesor le amaba, le quería. Sí. Y claro, los salesianos que siempre con los niños, con los jóvenes, etc. Así mismo, padre. Bueno, ahora lo que queremos saber un poco lo que viene después, o sea, la segunda partecita, la formación de tu familia. Vos me dijiste que estabas estudiando en la universidad. Sí. Bueno, y después cómo comienza todo este camino que te va a llevar a formar tu familia, tu matrimonio, los hijos y toda la vida que hoy estás viviendo. Bueno, padre. Y en 1977 viene el que iba a ser mi esposo, viene de Concepción y él me propone matrimonio. El apellido, ¿cómo se llama? Concepción, que sé Concepción, heroína. Sí, padre. Su nombre es Juan Nicolás Martí Ibáñez. Ya. Y él, cuando nos conocimos, yo tenía 17 años. Jovencita, Y mi futuro esposo tenía 23. En principio nos conocimos en la Escuela Nacional de Comercio número 2, en el turno noche, porque yo ya trabajaba en impuesto inmobiliario, era funcionaria pública, y él en una empresa privada. ¿Y qué pasó? Cuando después yo fui a la facultad y su mamá vino y le dijo: mi hijo en Concepción, en la radio de Concepción, hay vacancias para periodista deportivo. Y mi suegra vino, mi futura suegra, viene y le lleva. Fíjate que le quiso rescatar de tus garras. Sí. ¿Y qué pasó, verdad? Yo me quedé triste. Te quedaste en el aire. Llorando. Pero ¿cuánto tiempo ya se conocían ustedes? Y un año nomás. Un año ya estaba. Un año, sí. Y vino y le llevó tu suegra. Le llevó. Entonces, y que después de 5 años, por eso digo lo que cuando Dios tiene un plan, de 5 años, Él viene en un mes de septiembre y me propone el matrimonio. Y yo pensé, pero era toda una... Claro, después de 5 años, así de repente. ¿No? Sí. Pero ustedes seguían, porque en aquel tiempo se antes que son cartas, ¿verdad? Cartas. Que llegaban 3 meses por ahí una carta de Concepción. Por correo, no tanto así, ¿vale? Pero por correo, ¿verdad? Sí. Y él de vez en cuando venía a visitarme en ciertas fechas, pero ya no había un noviazgo así muy serio, ¿verdad? Claro. Porque 5 años, bueno. Y entonces toda mi familia decían, y se va a casar y va a dejar, digo nomás los planes de Dios en la vida de cada uno. Dejo mi facultad, dejo mi trabajo, renuncio en mi trabajo y
también mi familia, por supuesto. Soy la hermana mayor, que era medio la segunda mamá de mis hermanos. Claro, y claro, todos dicen, y se va a... Y bueno, y Dios permitió, nos casamos. ¿Y dónde se casaron? Y nos casamos en la iglesia San Francisco, en Asunción. En Asunción, ahí sobre Herrera. Herrera y Caballero. Sí. Bueno, y el martes ya estuvimos por vía TAN, eran cuando eso transporte claro, transporte aéreo militar era lo único que llevaba a Concepción, o si no por barco. Nos fuimos a Concepción con mi esposo y toda la parentela de mi esposo que vino para la boda, en barco llevaron las cosas, los regalos, y nosotros llegamos un martes. Y se me quedó, padre, yo sé que yo le vi a usted los primeros años de seminario, habrá sido cuando 77, ¿usted ya estaba en el seminario? No, sí, un poquitito después. Porque yo ya le veía, yo ya le conocía a su padre, a don Cabañas, a su mamá, Aurelia, que siempre en la misa, pero cuando porque nosotros pues, soy seminarista, tengo un hermano y Juan Carlos, yo le conozco. Él sí ya comenzó, creo que en el 74, 75. Sí. Después mi hermano Oscar también, y después yo, el último. Exactamente. Desde el 80 yo estoy. Sí, el padre Juan Carlos fue profesor, vicedirector en la época que mis hijos estaban en el Salesiano. Ah, claro, sí. claro. Pero yo cuando venía del aeropuerto, iba a pisar Concepción, lo primero, miré imponente ahí el edificio del Salesiano, sobre la avenida de Pinedo. Y no sé, algo nació ya en mi corazón. Yo desde que pisé Concepción le amé a Concepción, padre. Claro. Yo digo que es mi ciudad por adopción. Y tiene un poema que alguna vez puede ser que no, y tenemos que publicar eso, un poco el amor a Concepción. Mi ciudad por adopción, sí, porque así. ¿Cómo se dice? De una arribeña y nada. De una forastera. Petey forastera. Bueno, y me decían mis hermanos, por ejemplo, me decían, ¿y vos te animás a ir y allá en el confín del mundo? Y no tenés ni siquiera ni un pariente de sangre. Yo le dije, Dios me lleva, yo estoy segura. Y me voy por amor, y voy allá, padre, y yo tengo la familia de mi esposo, fue una familia también para mí. Ellos tienen formación salesiana en Puerto Pinasco. También, sí, Puerto Pinasco. Y mis suegros y todos mis cuñados hasta hoy día son como mis hermanos de sangre. Mira porque hay una unión muy estrecha con ellos. Y yo mamé prácticamente a través de ellos la enseñanza salesiana de Don Bosco, de las hermanas, de Dominga Mazzarello. El asunto pues es que prácticamente a Concepción siempre se le llamaba la ciudad salesiana. En aquel tiempo pues no había luego ni comunicación, solo avión tan así como dijiste, y el barco. Eran los dos, la ruta prácticamente no había asfalto, no había nada. Y después también era un pueblo muy pequeño, 60.000 habitantes, se conocían todos. Sí. ¿Y amaste Concepción entonces? Amé Concepción, padre. ¿Te hiciste Concepción? Sí. Y fue una familia, la familia de mi esposo, una familia así muy... una anécdota así entre paréntesis, lo que una suegra, siempre se dice, la suegra, yo no, le encarga a mi suegra, a todas sus hijas, a sus hijos, que yo vivía con ellos y que estaba lejos de mis padres. Sí. Ani que se hay cuá, pende ñañajá, pende uke indi. Así le dijo. Ani que hay cuá. Sí, ani que hay cuá, porque entonces, ¿cómo yo no le iba a amar a Concepción? Claro. Sí. Y cuando yo venía acá a las fiestas de Navidad, etcétera, claro. Me decía uno de mis hermanos, éramos celosos porque vos ya demasiado eras Concepción. Bueno, es así, padre. ¿Y tus hijos nacieron ya en Concepción? Y mis 5 hijos son concepcioneros. O como decía Pedro Antonio Alvarenga, ya es concepceno, son concepcioneros. Y hoy en día estoy muy satisfecha, ¿verdad?, con toda la familia. ¿Qué hiciste ahí vos? A ver un poco, bueno. ¿Trabajaste? ¿Hiciste...? Y yo le voy a decir, mi cuñado Julián Martí me dijo, ¿cómo vas a dejar tercer año contable? Andate a la Católica, acá cerca, todavía no tenés hijos. Y yo le dije, no, yo estoy feliz como ama de casa, madre, esposa, no era madre, cocinera, jardinera. Sí. Yo estaba feliz siendo ama de casa. Me olvidé, padre, yo en mi carrera. Me olvidé. Y entonces, ¿qué pasó? Después de 2 años viene mi primera hija, María Laura. Sí. Y luego ahí, con más razón, mi rol de mamá, esposa y madre. ¿Qué pasó? Después de... Cuando mi esposo estaba con 48 años,
se le detecta una miocardiopatía congénita en el corazón. Entiendo. Entonces él tenía que bajar el ritmo de su trabajo. Él era publicista. En la radio trabajó el locutor de Radio Concepción. Radio Concepción. Famoso. Chantuyo, decíamos, Radio Concepción era la única radio ahí. Sí. Y después fue publicista. Hacía propaganda comercial. En la calle, ¿verdad? Por la calle. Con la moto, creo que. Con la moto y también. Y el parlante. El parlante en el mercado. En el mercado. De Concepción. Y también en la parroquia. Salesiano se iba a la catedral. En todas las procesiones. Sí, por eso siempre, recuerdo yo. Bueno, padre. ¿Y qué pasó? Después yo pensé, y Dios me habrá iluminado poderosamente, digo yo, ¿qué yo voy a hacer? Mi esposo con esta enfermedad. Yo me tengo que hacer de una profesión. Y le dije a mi esposo, ¿me permitís? Y le pedí permiso. Sí. ¿Me permitís seguir? A mí me gusta leer. Quiero ir al centro regional y quiero seguir educación idiomática, se llama en esa época. Y él me dijo así, y bueno, te doy permiso. Pero estaba lo cerca de Radio Concepción, güey. Sí, ¿y sabes qué me dijo? Te doy permiso, pero no te vas a hacer la generala una vez que tenés una profesión. Y bueno, y me hice después, terminé la carrera docente. Pero le iba incluso a ayudar porque si él era locutor y estaba con toda la publicidad y todas esas cosas. Sí. Y bueno, y después mi hija, ¿verdad? Mi hija que es la cuarta entre los hijos. Ella, por ejemplo, estaba en preescolar cuando yo me fui a seguir la carrera. Claro. Y me recibo a los 39 años. Mira un poco, sí. Ahí me recibo y luego, y en 4 colegios llegué a enseñar en Concepción. Ah, mira un poco. ¿Dónde estuviste enseñando? Estuve en el Colegio Santa Teresita, sí. En el Colegio Diocesano. Sí. El Monseñor Mariceví me lleva de coordinadora de disciplina. No me animé porque yo tan recién recibida. Y me dice la directora Blanca Lila Portillo Jiménez, no, yo te conozco como vecina, yo quiero que estés. Dios mío, me animé. Luego vengo a visitar a mi madre por Navidad y me llaman y me dicen, Sor María Cristina de Mestre quiere que le reemplace a la profesora de literatura y me dan 5 cursos. Ay, Jesús. Colegio María Auxiliadora. Yo recién recibida, padre, recién recibida. Sí. Y luego también se fundó el colegio Concepción, que era con énfasis en informática, el Colegio Nacional Concepción. Eso fue ya después. Sí. También participé. Y luego de 4 años de enseñar ahí, nos radicamos nuevamente en Asunción. Ya, Asunción. Porque uno de nuestros hijos estaba ya estudiando en el Colegio Técnico Nacional. Entiendo. Y entonces ya vinieron de a poquito hacia acá. De a poquito hacia acá, padre. Sí. Qué bien. Bueno, qué interesante toda esta historia. ¿Qué vos así, ya que sos educadora también, hoy dirías un poco a los papás o qué dirías también a los hijos? Porque esta experiencia maravillosa, sos abuela también, sí, ¿verdad? Padre. Entonces, así como un pequeño mensaje hoy al concluir este programa nuestro, Blanca. Sí, a los jóvenes. Bueno. Y a las familias, ¿verdad? Sí. Y realmente que en la vida siempre tenemos que tener una meta, un objetivo en base a nuestros valores y principios. En mi caso tengo la experiencia que la iglesia me regaló, ¿verdad? A través de catequistas, sacerdotes, testimonios de tantas personas, el valor de la familia y el trabajo honesto. Y a los jóvenes les digo que tomen en serio la vida, que la vida es bella y que todos, tanto los matrimonios como los jóvenes, tienen y tenemos desafíos, tenemos tribulaciones, enfermedades de por medio, pero confiando plenamente en la fidelidad y misericordia de Dios, todo es llevadero y Dios nunca nos abandona. Y por eso que estoy muy, muy satisfecha con la historia de salvación que Dios Padre va haciendo conmigo y con cada uno de mis hijos. Qué bien. Bueno, te agradecemos infinitamente y todo este testimonio de vida también. Y eso que vos transmitiste a tu familia, seguir transmitiendo a tus hijos
y ahora también ya a todos los nietos, ¿verdad? Sí, padre. Todo lo que el Señor te ha regalado. Y ese corazón tan concesionera. Realmente yo siento que vos sos más concesionera que todos nosotros, parece. Así me decían algunas colegas. Sí, me decían, pero ya Juanina Blanca, ¿de vivo concesionera o Muy bien. Sí. Queridos amigos, así nos vamos despidiendo de este programa. Le agradecemos a Blanca esta hermosa manera de transmitirnos también su experiencia y su vida de fe también, ¿por qué no? Y les dejo la bendición del Señor a todos ustedes y a la familia también. Gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Upukwe Pupore.